No tenemos una situación ideal, yo mismo lo he dicho antes del 10 de abril. A mí no me gustaba que llegaran a la segunda vuelta Keiko Fujimori y Ollanta, pero llegados a la segunda vuelta y teniendo como dos opciones a Keiko Fujimori y Ollanta, creo que la de Ollanta es la peor. Como digo, hay certezas sobre él, probablemente él está escondiendo la realidad, está maquillándose, está disfrazándose. Yo creo que es probable que siga con las ideas estatistas, autoritarias, chavistas que tenía antes, que serían una desgracia para el país. Y en el caso de Keiko Fujimori me parece que hay dudas razonables. Hay muchas personas en el Perú que tienen dudas, pero creo que son dudas, porque como digo, la responsabilidad de los hechos ocurridos en la década del 90 son de su padre y de Vladimiro Montesinos. Ahora se dice, ella estuvo como primera dama y en ese sentido tiene cierta responsabilidad. Es verdad, pero era su padre y nadie puede acusar a esta señora pues, de tener algo que ver con la Cantuta o Barrios Altos, ¿no? Eso es absurdo. Esas cosas son las que se están usando en contra de ella, pero sobre ese tipo de violaciones a los derechos humanos o sobre el golpe del 5 de abril, sin duda no tiene responsabilidad. Por eso hay dudas sobre ella, pero sobre el otro, sobre su responsabilidad en el Andahuaylazo, por ejemplo, de eso no queda ninguna duda. Ahora, que legalmente no le hicieron nada, bueno, esa es otra historia. Pero está clarísimo por falta de investigación. Y llama mucho la atención porque es como que a mucha gente que tenía cuestiones morales para votar con Keiko, un poco que les das una luz también, porque el debate se ha planteado de alguna manera en tu bolsillo y valores morales, pero tú ni siquiera hablas de la economía, porque en el tema de la economía está claro que Keiko Fujimori por ahí tiene un plan bastante más decente, por así decirlo, que Ollanta, pero aquí también hablas del tema político. No habría por qué asustarse tanto de Keiko, porque como tú bien dices, son dudas respecto a ella, cuando el otro hay certezas. Tú ya no hablas sobre economía, porque sobre eso hablan los economistas. Tal cual. Y es claro que con esta señora hay muchísimas más posibilidades de mantener la estabilidad económica y el crecimiento que hemos tenido hasta ahora, mejorando la distribución, que con Humala, que probablemente nos hundiría en el caos, en la hiperinflación. Pero, digamos, esto de que hay que votar con ética en las elecciones, bueno, yo en 2006 he votado por Alan García. Y yo sabía quién era Alan García, a mí no me han contado ningún cuento. Fue un gobierno desastroso y corrupto en los años 85 al 90, y yo voté por Alan García. Si uno va a votar diciendo, no, tengo problemas morales y éticos, bueno, mejor que no vote. En el Perú, mejor uno siempre vota en blanco y viciado. No es así, pues. Ahora, tenemos que decir, desgraciadamente, esas son las opciones. Así que ese criterio, que no me lo vengan a contar muchos de los que hoy día están con Ollanta, que igualito votaron con Alan García, y ahí si no tuvieron dudas éticas, por favor. Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no se le vio también criticando al candidato de Alan García en el 2006, cuando también tenía acusaciones de violaciones por los derechos humanos. ¿Cuál crees que es la posición entonces de esta izquierda, que actualmente se presenta pues con una campaña anti-Keiko Fujimori tremenda? ¿Hay ahí un doble discurso respecto a los derechos humanos? Por supuesto que hay un doble discurso de la izquierda respecto a los derechos humanos. O sea, porque es como que uno lo violó una vez, pero en el otro fue una violación sistemática. No, justamente eso es una barbaridad, porque los derechos humanos no son... no se cuantifican. No es así, pues. Y por supuesto yo he estado sistemáticamente en la década del 90 criticando y denunciando las atroces violaciones de los derechos humanos, lo del Santa, lo de Barrios Altos, lo de la Cantuta y todas las barbaridades que se cometieron. Pero eso no implica no mirar lo del otro lado, lo que ha hecho Ollanta. Si eso hizo cuando era capitán, ¿qué no haría cuando es presidente? Es decir, no tiene sentido me parece muy antojadiza, ¿no? Criticar, por ejemplo, a Pinochet y no a Fidel Castro. No, pues yo estoy en contra de las violaciones de los derechos humanos que cometió Pinochet y las que ha hecho Fidel Castro. O sea, los derechos humanos son eso, derechos humanos, no son derechos de izquierdistas o derechistas. Hubiese sido más sano, digo yo, y más acorde con una línea de derechos humanos, por ahí votar, no sé, o hacer una campaña, no sé, incluso por el blanco, por el viciado, pero no a Keiko, ¿verdad? Cuando se cae Madura, que es un poco un apoyo a Ollanta. Pero yo quería pasar a otro tema. Julio Kotler ha dicho muy interesantemente que Keiko Fujimori de alguna manera representa a la peor corrupción, representa, no que Keiko lo sea, sino que representa. ¿Cómo hacemos con ese tema? ¿Te parece también que hay algo de cierto de eso, que finalmente ella representa, si bien no es el padre, representa esos años oscuros y por ahí todavía es muy corto el tiempo para pasar la página y darles nuevamente el poder?
también habría un poco de temor a unas revanchas, venganzas de este fujimorismo que se sintió aislado y maltratado durante esos últimos 10 años. Bueno, vuelvo a lo que decía antes, y García en el 2006, ¿qué cosa representaba? La honestidad, la pureza, por favor. Digo, en el Perú tenemos que votar así. Esos son los candidatos que tenemos. Bueno, esos son los que el pueblo finalmente ha elegido. En el año 2006 García no era precisamente el abanderado de la honestidad y de la anticorrupción. Ya sabíamos lo que era García y lo hemos visto lo que ha hecho en este gobierno. Hemos visto que ha vuelto a hacerlo del año 85-90, decuplicado o centuplicado, porque hoy día había más plata en el gobierno. Como dijo con su famosa frase con Jaime Bailey, la plata llega sola. Pero bueno, es tan malo o mala, Fernando, para reciclar a nuestros peores políticos, y en este caso, bueno, Keiko no podemos decir lo mismo, pero reciclar un poco a esta Fuerza 2011, bueno, a este fujimorismo. Yo creo que es muy malo, y que en lo que respecta a corrupción, por supuesto que tampoco es muy limpio que digamos, ¿no? Digamos que él se ha enriquecido con la campaña del 2006, no con el dinero del Estado, pero sí probablemente con el dinero de Chávez y compañía. Y a eso quiero pasar, eso lo hemos visto cuando se ha descubierto, y eso ya no se ha repetido ahora, pero cuando habían blanqueado dinero, que hacían ingresar a sus cuentas dinero de personas que no tenían la solvencia necesaria, y después se compra una casa y los relojes lujosos y se dan una gran vida. Hay una denuncia hoy en el Diario de Comercio que justamente muestra esta relación con esta Birlin Torres, esta representante pues del gobierno venezolano. Finalmente nunca se pudo probar del todo. ¿Tú tienes certezas o...? Bueno, tengo lo que conocemos todos, okay, incluso las denuncias de los propios humalistas que estuvieron con él en la campaña del 2006 y que hablaban del dinero que había llegado de Venezuela y de Chávez y que lo denunciaron. Pero esas cosas son, por cierto, muy difíciles de probar, ¿no? Digamos. Pero tú estás casi seguro, no tienes dudas que ese dinero ha venido de Venezuela. ¿Crees que sigue viniendo como lo hacía en el 2006? Bueno, la campaña de la primera vuelta ha tenido mucho dinero y por cierto no había gente adinerada en el Perú que estuviera financiando la campaña de Humala, ¿no? Y ya se ha demostrado que hay también blanqueo de dinero, hay personas que no son solventes que aparecen poniendo dinero para la campaña. Ahora, hay que decirlo también. Todo el resto también, ¿no? Así es. Y los propios políticos son los que dan las leyes, que son sumamente laxas y permisivas, ¿no? Pero, en fin, esa es la Claro, porque aplica ahora, para, ¿no?, los dos, claro, quizá con el agravante pues de que sea de una persona que tiene un proyecto bolivariano, geopolítico, un dictador como es Hugo Chávez, pero el tema del financiamiento pues creo que a todos les cae el guante, ¿verdad? Porque nadie ha podido probar fehacientemente cómo se financian. Así es, yo creo que las leyes son, como digo, demasiado permisivas, y si bien obligan a los candidatos, finalmente las sanciones son ridículas o inexistentes en ciertos casos, entonces todo el mundo burla la ley. Pero el caso es que hay muchas evidencias de que Humala en el 2006 recibió dinero de Chávez. Salió también en un Wikileaks. O sea, Humala a mí me hizo un spot con un Wikileaks que lo sacó en la televisión, un spot difamatorio, un spot mugriento, muy propio de este individuo. Y ahora cuando sale Wikileaks que lo acusan a él de haber recibido plata de Chávez, no, ahí sí no le creo. Así es Humala, pues es un camaleón, un doble faz, un tipo que miente y que utiliza las cosas de acuerdo a su conveniencia. Por eso yo tengo tanta desconfianza en este individuo. Yo creo que si llega al poder realmente sería un grave peligro para la democracia. Si eso es lo que en realidad piensas, como sabemos que es, ¿te ha molestado estas críticas de gente con la cual tenías algunas coincidencias ideológicas, por así decirlo? Eres el único, para decirlo claro, el único columnista del diario La República que no está escribiendo a favor de Humala. Es que es cierto. Es verdad, pero digamos, yo estoy acostumbrado a esto. En la década del 90 yo era uno de los pocos que aquí en el Perú criticaba no a los segundones, sino a Fujimori, a Montesinos y a Hermosa Ríos, y me caían encima y había campañas inmundas, difamatorias en los paquines de Montesinos. Después en este gobierno he criticado, yo voté por Alan García, pero he criticado durante 5 años a Lapra, y también me difamaban y me atacaban los artistas. Y esta imagino que va a ser también el derrotero a seguir en estos 5 años que se vienen, ¿verdad? Vas a votar por Keiko, pero ¿cuál va a ser tu postura en estos 5 años de ganar Keiko? Que con cualquiera de los dos que gane hay que tener mucha vigilancia, como ha dicho Moisés Lemley en una excelente entrevista ayer en El Comercio, porque los peligros están ahí a la vista, ¿no?